Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro, Iglesia Integral, les saluda y les doy una cordial bienvenida. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos ya en la semana de nuestro parashá número 32, casi llegando al cierre ya de nuestro libro de Levítico, apenas unos pocos capítulos más, 3 capítulos más, y estaremos haciendo el cierre ya de nuestro libro de Vayikra. El tema para el día de hoy, en esta semana, en nuestro parashá número 32, es el parashá Bear, que significa o nos indica en la montaña. Vamos a estar tomando el estudio a partir del libro de Levítico en el capítulo 25, verso 1, y en esta ocasión, para este año, hablaremos solamente del capítulo 25 y del capítulo 26 hasta el verso 2. Normalmente este parashá Bear también viene a la vez en uno solo con Bejucotai, que en este caso será para la próxima semana. Bejucotai, que tiene que ver con los decretos, Bear, que tiene que ver con en la montaña. Veamos en principio el capítulo 25, verso 1 del libro de Vayikra. Estamos hablando entonces en el año del reposo de la tierra y el año de jubileo. Ese es el principio fundamental de este capítulo y de este parashá. Vamos a entrar en detalle al respecto. Dice la palabra en el verso 1, Yahweh habló a Moshe en el monte Sinaí diciendo. Aquí tenemos esta expresión en el monte, en la montaña Sinaí. De ahí viene la expresión Bear. Habla a los hijos de Israel y diles, observen por favor, repito, siempre lo repito, perdónenme que tenga que hacer esta pausa, a los hijos de Israel, estamos hablando de las 12 tribus de Israel, diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra, por favor presten mucha atención a esta lectura. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el 7º año, dígalo por favor, en el 7º año, en el 7º día, observen, día de reposo en el día 6, día de reposo, día 7 Shabbat, día 7º año 7, año de reposo de la tierra, ya veremos ese punto. Podarás tu viña y recogerás tus frutos, pero en el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo, como un Shabbat para la tierra. Para Yahweh, no sembrarás tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere de la tierra, de tu tierra, no la segaréis, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Muy bien. Antes de introducirnos ya al contenido del tema, quiero de verdad de manera muy, pero muy especial presentar mi gratitud, en verdad con todo mi corazón, a mis amados hermanos de la Congregación Integral, quienes tuvieron a bien en la celebración de un cumpleaños ya hace unos cuantos días, el presentarme esta ofrenda, este obsequio maravilloso, un regalo que realmente aprecio y valoro. Muchísimas gracias, hermanos de Easy, por haberme enviado este estudio de Torah. Aquí están cada uno de los libros de la Torah en su orden. Bereshit, libro de Génesis, Bereshit. Tenemos el libro de Shemot y Vayikra, y tenemos el libro de Bamidbar y de Devarim. Todo este estudio maravilloso, repito, es una presentación, es un obsequio que aprecio grandemente, y me tomé este minuto para hacerlo públicamente en razón a mi gratitud para ustedes, porque obviamente tenemos muy buen material para estudio y muy buen material para poder compartir con todos nuestros hermanos a través de estudio bíblico devocional. Nuevamente, muchísimas gracias y un shalom especial para todos ustedes. Muy bien, así es que de paso podríamos ya adentrarnos un poquito con el mismo libro, si ustedes me lo permiten, ya que tenemos nuestro libro aquí a la mano,
y entrar un poquito a la lectura del texto. Para Be'ar, pero el año séptimo será un Shabbat de Shabbat para la tierra, un Shabbat consagrado a Yahweh, no sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Año sabático. Desde que Adán comió del árbol, fue maldecido con tener que trabajar la tierra. La misbat de Shemitah, atención, Shemitah, que es el año 7, el año sabático, también llamado año de remisión, rectifica el pecado de Adán, haciéndose que cese el trabajo en la tierra. El año sabático invoca la santidad de Shabbat, pues así como está prohibido trabajar en el tiempo de Shabbat, se nos prohíbe trabajar la tierra durante Shemitah, es decir, cada 6 años, en el año 7, tenemos el año sabático, tenemos el año Shemitah, o también llamado, repito, el año de remisión. Muy interesante porque vamos a ver el tiempo del día séptimo hablando de Shabbat, el año 7 hablando del día del año sabático, repito, del año Shemitah, y también muy importante porque hablaremos del año 70. Recuerden, 7 semanas, 7 años, y el año 70, que también es bien importante y lo veremos en el transcurso de esta y la próxima semana, cuando hablemos del año de jubileo, el tiempo de Yobel, ese tiempo maravilloso. Durante el año sabático, el producto de la tierra de Israel es declarado Hefker, que significa sin dueño, y todos pueden tomar lo que quieran de cualquier campo para su uso personal. Esto rectifica el año de Adán, quien quiso separar al Dios único desafinando su mandamiento. Al observar el año sabático, declaramos nuestra lealtad a Yahweh único y a sus misbot, a esos mandamientos, a esas ordenanzas, más aún nos volvemos uno con nuestros congéneres, con todo el pueblo de Israel, que trae unidad y amistad. Toda la propiedad vuelve sin dueño por el hecho de que todos estamos unidos. El Shabbat representa la iluminación de la voluntad divina. El año sabático y el año de jubileo son llamados también Shabbat. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. El Shabbat que tenemos cada 7 días también recibe el nombre de Shabbat en el tiempo de Shemitah, es decir, en el tiempo de los 7 años, y también recibe el nombre de Shabbat en el tiempo de Yobel, en el tiempo de los 70 años. Muy bien. Entonces dice que este año sabático y el año de jubileo también son llamados Shabbat, porque también ellos revelan la voluntad divina del Padre Eterno. Durante el año sabático y el año de jubileo, los campos son considerados Hefker, sin dueño, porque la voluntad de Dios ordena que todos reciban lo que necesitan y que nadie tenga objeción alguna en compartirlo con los demás. Amén. Qué maravilloso. De manera similar, en ambos años se prohíbe el trabajo en los campos y durante el año de jubileo se liberará o se libera a los esclavos, pues la voluntad divina del Padre Eterno rechaza toda clase de servidumbre y de esclavitud. Maravilloso. Estoy haciendo estrene de mi presente con este estudio maravilloso de cada uno de los libros de Torá, y me voy a tomar el tiempo para hacer esta lectura porque en verdad veo cómo este regalo, repito, ha sido tan maravilloso, porque no solamente me deleitaré en el estudio, en la lectura de cada uno de estas enseñanzas maravillosas de Parashá, sino que además será un tiempo también de aprendizaje. Cada día aprendemos algo más. Recuerden que cada día estamos aprendiendo algo nuevo. El año sabático y el año de jubileo. Durante el año sabático y el año de jubileo, la propiedad de los productos agrícolas y de los granos es declarada sin dueño y todos pueden compartir de ella. Estos años representan los niveles que trascienden las limitaciones de este mundo. En esos niveles prevalece la unicidad, recuerden eso, el ejad, la unidad de todo el pueblo. Así los campos y las cosechas le pertenecen a todos. En el libro de Vayikra, en el capítulo 25 y en el verso 6 dice la palabra:
y servirá el fruto de Shabbat de la tierra como alimento para ustedes, para ti como para tu siervo y para tu sierva y para tu jornalero y para tu forastero que habite contigo. El Shabbat trae bendición. Amén. Por favor, dígalo con toda claridad. Si usted está tomando nota, por favor, escríbalo. El Shabbat trae bendición. Y esa bendición la encontramos en el tiempo de Shabbat, en el tiempo de Shemitah, en el tiempo de Jubileo, en el tiempo de Yobel. Cuando uno cuida el Shabbat, este será alimento para ustedes. El Shabbat trae bendiciones de abundancia y al universo entero le prosperará en gran manera. Qué interesante la lectura que estamos desarrollando en este análisis del Parashá Be'ar. En el verso 14 dice, cuando le vendas algo a tu congénere o judío o le compres algo a él, no se engañen el uno al otro. Cuando le vendas algo a tu congénere, no se engañen uno al otro. Si vendes, véndele con uno de tu mismo pueblo, y si compras, cómprale a uno de tus mismos congéneres. El dinero refleja los colores superiores, la revelación de la belleza de Dios. Al comercializar con las naciones, esas luces se revelan en cada uno de los del pueblo de Israel y se manifiestan en la grandeza del Padre. La deshonestidad, por otro lado, corrompe toda luz. Recordemos que nuestro amado Yeshua es el Padre de la luz. Yo soy la luz, y la luz es divina, la luz es sobrenatural. Y todo acto que hagamos de manera deshonesta, lo que hace es entonces, en materia de deshonestidad, corromper, dañar y buscar la oscuridad. Estas leyes están presentes en la porción de la Torá que habla sobre el Yobel, el año de jubileo, porque Yobel representa el nivel más alto del tiempo. El objetivo de todo comercio es elevar las cosas desde este mundo, que está constreñido por límites de tiempo, hacia los niveles superiores que trascienden el tiempo. Pues esos niveles, la divinidad, siempre se manifiesta y puede revelarse con las luces de Dios en su riqueza. No se engañen, todo engaño proviene de la imaginación. Si comprendiésemos que eventualmente tendremos que rendir cuentas delante de nuestro Padre Eterno, nunca nos permitiremos engañar absolutamente a nadie y de ninguna manera. Pero debido a que caemos en presa de nuestras propias ilusiones e imaginaciones, también caemos en la trampa de engañar a otras personas. Quizás, peor aún, nos engañemos a nosotros mismos, nos engañaremos a nosotros mismos. Entonces, qué interesante. Bueno, estoy haciendo estrene de este obsequio maravilloso y vamos a ir desarrollando, luego estaré estudiándolo más en detalle para compartirlo con ustedes. Estamos entonces, mis amados hermanos, en nuestro estudio en la montaña de nuestro Parashá Be'ar, Parashá número 32. Vimos cómo las Escrituras nos hablan de la importancia del séptimo día, del Shabbat, del séptimo día del séptimo año. También habla de un conteo importante. Recuerden que venimos haciendo el conteo de Omer, la gavilla, el Sefirá Omer, el conteo del Omer, 50 días. 7 días, 7 semanas, 49 días, más 1, para que entremos a la celebración de nuestro tiempo de Shavuot, el tiempo de Pentecostés o el tiempo de la entrega de la Torá. Entonces, cuando hablamos del conteo de 7 semanas, que repito, corresponde a los 49 días, y esto recordemos que empezó desde el tiempo de Pesá e iremos hasta el tiempo de Shavuot. De la misma manera, hay un conteo de 7 semanas, muy importante, que van a ser de 49 años entre un año de jubileo y otro. Desde un año de jubileo hasta el siguiente año de jubileo, 49 años entre un año y otro. Y esto es decir, cada 50 años, cada 49 años, tendremos el año 50, el año de jubileo. El conteo del Omer entre Pesá y Shavuot es para cada individuo de Israel, mientras que el conteo de los 49 años entre cada jubileo es un año a otro para el Sanedrín. Muy importante. Entonces, el séptimo mes es un mes especial definitivamente para nuestro Padre Eterno. En este mes, en el séptimo mes, hay que anunciar el año de jubileo.
La pregunta es, si el año de jubileo empieza en el primer día del séptimo mes, el 10º día del séptimo mes o el primer día del primer mes del año toraico siguiente, ¿por qué hay que sonar el shofar, la trompeta, en el 10º día del mes y no en el día cuando empieza el nuevo año? Ya eso lo vamos a ver un poco más en detalle. En el libro de Levítico, en el capítulo 25 y en el verso 10 dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Libertad en la tierra a todos sus moradores, ese año os será de jubileo, Yovel, y volveréis cada uno a vuestra posición y cada cual volverá a su familia. Muy importante, el año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, no vendimiréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. ¿Por qué hay que anunciar entonces el año del jubileo? Recordemos esto, la eterna libertad es la muerte del Mesías, simbolizado en los sacrificios que ya vimos en el tiempo de Yom Kippur, que vamos a tener el tiempo de Yom Kippur, y el perdón y la eliminación de los pecados, que es un resultado directo de la muerte de nuestro Mesías y por supuesto su resurrección. Allí hubo un tiempo de purificación, entramos a un tiempo de santidad, vimos la importancia de la sangre, el cordero, vimos el tiempo de salir de la esclavitud, de salir de la oscuridad, de salir de toda servidumbre, y vemos cómo al igual Yeshua empezó su ministerio público medio año antes del nuevo año de los meses. El libertador, dice él, viene con la intención de darnos libertad, y dice la palabra que cuando nosotros estudiamos todo este proceso de Parashá, estamos haciendo ¿qué? Conociendo la verdad, y la verdad es la que nos hace completamente libres. Ahora, la palabra hebrea ha sido traducida como jubileo, es la palabra yovel, y significa corno de carnero. Las palabras judías, o las palabras en español, perdón, jubileo y jubilación, derivan de la palabra hebrea yovel. Jubileo y jubilación derivan de la palabra hebrea yovel, que le da ese nombre porque en la antigüedad se utilizaba un corno de carnero para conducir, en hebreo, tehobil, los rebaños, la trompeta, un shofá. Las mismas leyes que aplican sobre el año Shemitah también aplican sobre el año Yovel. Muy importante. Ahora, cada uno volverá a su familia, dice el texto que acabamos de leer. Se refiere al siervo hebreo que tiene la oreja perforada, uno cuyos 6 años de tiene la oreja perforada o no, cuyos 6 años de servicio hayan terminado desde que fue vendido como siervo, así la expresión será siempre. En Éxodo capítulo 21, verso 6, está limitada con el año de jubileo. El año que jubileo es, por tanto, una señal de la eternidad. Recordemos, todo siervo que tiene un tiempo durante el cual va a prestar ese servicio o esa condición de siervo, va a llegar el tiempo de jubileo en el que habrá completa libertad, el tiempo de el año Shemitah. Entonces, vemos que el verso nos dice que no se puede sembrar, no se puede cosechar, por lo tanto será un año completamente santo. El no hacer mal uno a otro se refiere, y esto es bien importante, lo vemos en el libro de Levítico, en el capítulo 25, verso 14, leámoslo por favor nuevamente, dice, y cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprares de su mano de vuestro prójimo, no se engañen ninguno a su hermano, conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos, te vendrá a ti. El no hacer mal el uno al otro se refiere aquí, desde luego, a los asuntos de carácter económico. Si un vendedor pide un precio muy alto de un producto a un comprador que no conoce su verdadero valor de este producto, le estará engañando. Si cobra de más con intención, transgrede el mandamiento de no hacer mal el uno al otro. De la misma manera, si un comprador intenta adquirir un producto valioso por un precio bajo, si el vendedor no conoce su verdadero valor, también transgrede el mandamiento. Esto es algo muy interesante porque vemos los dos aspectos aquí.
Recuerdo hace unos años compartimos en la congregación una película muy interesante en la que un vendedor de automóviles, particularmente era un vendedor que conocía de la palabra. El vendedor había adquirido su dealer de vehículos, promocionando vehículos de muy buena calidad, en muy buena condición, pero que ese vendedor, aun siendo un hombre conocedor de la palabra, sabía que muchos de sus vehículos realmente no estaban en la mejor condición y peor aún en la muy buena condición que él estaba ofreciendo. En el transcurso de la película se sucede una escena muy interesante. Esta escena de verdad que la tengo muy marcada en mi corazón, porque el vendedor y sus vendedores, tratando de hacer metas y de lograr puntos de ventas, y de alcanzar mayor cantidad de ventas entre uno y otro, observan cómo a su dealer ha llegado el pastor, su pastor, junto con una nieta. El pastor tenía en su corazón la intención de obsequiarle a su nieta, que terminaba de graduarse en su high school, de entregarle un vehículo. Así es que viene a visitar a este vendedor, que es miembro de su congregación. Esto nos habla de confianza mutua, nos habla de una honestidad mutua, nos habla de una transparencia, de lealtad entre dos personas, tanto el pastor como su oveja en este caso. El pastor evidentemente consulta al vendedor y le pregunta qué recomendación le podría dar de un vehículo de muy buena condición, con un precio también favorable, porque él desea obsequiárselo a su nieta. El vendedor, ¿qué hace? Ustedes sabrán entonces el papel de un vendedor: ofrecer siempre lo mejor, tiene lo mejor, esto es lo mejor y esto es lo mejor, y al fin y al cabo es un vendedor. Así es que él recomienda determinado vehículo y por supuesto promete hacerle un buen descuento a su pastor, y además de todo le habla diciendo que está en excelentes condiciones. El pastor accede al negocio, compra el vehículo, se lo obsequia a su amada nieta, y allí se sucede el momento interesante que tiene que ver con esta porción del verso 14 en capítulo 25 de Levítico que estamos tratando. Al momento de que se hace la negociación, el pastor le dice estas palabras al vendedor, a su ovejita. Le dice: amado hijo, te doy gracias por haberme bendecido con el vehículo y el precio favorable que me has entregado. Y así como me has bendecido hoy, clamo a mi Padre Eterno que te bendiga doblemente a ti. Así como hoy me has bendecido, le pido al Padre Eterno que te bendiga a ti. El vendedor en su interior sabe que él está engañando a su pastor. En su interior sabe que ese vehículo, aunque prometió un descuento, lo está vendiendo por más de su verdadero valor. Además sabe que el vehículo no está en las mejores condiciones y que en muy pocos días ese vehículo estará fuera de funcionamiento. De esa manera quiso bendecir a su pastor mediante un engaño. Ahora el pastor en su sabiduría le dice: así como me has bendecido, le pido a mi Padre Eterno que también te bendiga. La historia culmina que en muy pocos días, después de esta negociación, el dealer de este hombre, quien engañó a su pastor, ofreciéndole algo que no es verdad, en muy pocos días su dealer terminó en una crisis total al cerrar completamente y perder completamente todo el negocio. ¿Qué nos quiere decir esta porción del verso 14? Y perdónenme que tomé todo este tiempo para hacer esta historia, pero es que es bien importante que lo tengamos presente. Cuando nosotros bendecimos a alguien, tenemos que bendecirlos con legítima, sincera, honorable bendición. No podemos bendecir simplemente por casualidad, por comodidad o por interés, como usualmente suele pasar. Peor aún, no podemos bendecir a alguien engañándole con algo que nosotros llamamos bendición, con algo que no es lo correcto. De tal manera que el hacer mal a uno o a otro, aquí en este punto, tiene que ver mucho con este aspecto de carácter económico. Y para mis hermanos de Easy, recordarán cómo con mucha insistencia a lo largo de los años y por nuestra experiencia en el ministerio, hemos notado cómo cuando se hacen negocios entre hermanos en la congregación, que deberían ser los negocios más limpios, más transparentes, más honestos en todo el sentido de la palabra, muchas veces cuando se hacen ese tipo de negociaciones entre hermanos, terminan siendo
las peores condiciones, terminan en las peores lamentables circunstancias, y desafortunadamente esto trae como consecuencias separación de hermanos, odios, conflictos, todo tipo de discrepancias, pero peor aún, que los hermanos abandonan las congregaciones, abandonan una congregación por una negociación mal realizada entre hermanos, se van de la congregación lastimados, heridos, ofendidos, además se van y pronuncian afuera de la congregación todo lo malo que pasó allí, y esa congregación es mala, y ese pastor es malo, y esos hermanos son malos, y allí me engañaron, y allí abusaron esto, y allí lo otro. Y todo esto, Levítico se toma el tiempo en esta enseñanza para decirnos que no podemos de ninguna manera intentar engañar a un hermano, ya sea vendiéndole un producto por más del costo que verdaderamente es, o el caso contrario, comprando un producto por un precio mucho menor del que verdaderamente es. ¿Qué nos dice entonces esta palabra? Que todo tiene que estar en absoluta equidad, en absoluto equilibrio, en honestidad, en honestidad. Muy interesante porque son pequeños detalles, lo leemos en un solo verso, pero tiene una trascendencia profunda para nuestra vida, para nuestra integridad, para nuestra bendición. El verso 15 nos dice: conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo y él te venderá conforme al número de años de cosecha. Recordemos esto tan extremadamente importante, hablando de compras y ventas, el libro de Jeremías. Vamos un momento al libro de Jeremías, por favor acompáñeme al libro de Jeremías y veamos el capítulo 2 y el verso 7. Dice esta palabra: yo os traje a una tierra fértil, para que comiereis del fruto y de sus delicias. Pero vinisteis y contaminaste mi tierra, y de mi heredad hiciste abominación. Es interesante porque cuando recordamos este texto, también hemos hablado, y la palabra así nos lo dice, que la tierra le pertenece única y exclusivamente al Creador, a nuestro Padre eterno, que creó los cielos y creó la tierra. Lo visible y lo invisible, toda la tierra le pertenece a Él. Él es el único dueño, quien la creó. Sin embargo, nosotros en la tierra, humanamente hablando, hablamos de los terratenientes, que son dueños de tantas tierras y venden tierras acá y venden tierras allá y venden tierras allá. Pero se nos olvida que la tierra no se vende, solo se venderá la cosecha, lo que se siembra y lo que se cosecha, porque toda la tierra le pertenece, repito, a nuestro Padre eterno. En el verso 17, estoy en el libro de Levítico, capítulo 25, verso 17, dice: así que no os hagáis mal uno a otro, sino temed a vuestro Elohim, porque yo soy vuestro Dios, tu Padre eterno. El no hacerse el mal el uno a otro se refiere en este caso a asuntos de carácter verbal. Observen, estamos hablando de que no podemos engañarnos uno a otros desde el punto de vista económico, en las negociaciones, en cualquier tipo de actividad en el que de por medio haya dinero. No podemos engañar a otra persona, ¿saben? Con todo amor y respeto, pero no podemos convertir la familia de la fe, la congregación, en un producto de negocio, en un producto de ventas, en un producto de mercancías. Esto es muy delicado porque nosotros, en nuestro afán y en nuestro interés de acrecentar las ventas, de acrecentar los negocios, traemos los productos y los ofrecemos como la mejor actividad o el mejor producto que se pueda encontrar en el mercado, cuando realmente nosotros en el fondo de nuestro corazón sabemos que tal vez ni eso sea verdad. Fue lo que tal vez nos dijeron que teníamos que decir, pero estamos incumpliendo con un mandato que es nunca jamás engañar, y menos a un hermano. Esto en el sentido de carácter económico. Ahora, en el verso 27, capítulo 25, nos habla: no os hagáis mal el uno a otro, sino temed a vuestro Elohim. Y aquí se hace referencia a un asunto de carácter verbal, con lo que hablamos, con lo que decimos de otra persona. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Esto lo hemos repetido mil y una vez. Por favor, nunca se abran vuestros labios, que vuestra boca, que vuestra lengua, que vuestra voz no pronuncie absolutamente nunca, jamás de los jamases,
una palabra en contra de la integridad de una persona. Esto nos cuesta muchísimo, pero lastimosamente incurrimos con tan rápida debilidad del hablar inapropiada, indebidamente de un hermano, de una persona, porque hace, porque no hace, porque le parece, porque no le parece, porque dijo, porque no dijo, porque sí, porque no, y con nada estamos de acuerdo. Y cada vez que nuestros labios se hablen para pronunciar algo inapropiado de una persona, sea verdad o sea una falsedad, una crítica, una injusticia, una calumnia, una mentira, cualquier cosa que brote de nuestros labios nos lleva a incurrir en la violación de estos misbot que estamos estudiando. El temor a Elohim evita que uno haga mal a otro por dos razones. Número uno, primero, la persona, el hombre, el ser humano que realmente le teme a Yahweh, sabe que cada hombre ha sido creado a su imagen y semejanza y por consiguiente merece ser tratado y respetado por ello, por el simple hecho de ser una creación eterna, una creación divina, una creación del Padre. Ahora, no solamente por un asunto de conducta, por un asunto de principio, de educación, por un asunto de moralidad, no solamente por esto, nunca jamás podemos verbalmente lastimar la vida de otra persona. Es tan común, para dar este ejemplo, y lo escuchamos con tanta frecuencia cuando nos referimos a los gobernantes de una nación. Es que el presidente de esta nación o es un inepto o es un lo que sea, la palabra que quieras usar, no sé, no quisiera pronunciar ninguna otra palabra de mis labios, pero cuando soltamos estas palabras y decimos es que qué mal día, qué mal gobernante, qué mal hombre, qué mal mujer, qué mal muchacho, qué mal noviazgo, qué mala relación, y soltamos sobre las personas, qué mala congregación, qué mal pastor, qué mal, y todo esto trae como consecuencia algo muy delicado. Por lo tanto, el simple hecho, mis amados hermanos, de que sabemos que un hombre, un ser humano, ha sido creación divina, esto más que cualquier otra cosa merece un respeto total y por lo tanto no podemos engañarlo ni económicamente ni podemos afectarlo verbalmente. El que engaña u hostiga a un ser humano está haciéndole daño directamente a nuestro Padre Elohim. Así que el temor a nuestro Padre hace que tratemos al prójimo con todo el respeto, con todo el amor y con toda la integridad. Vamos a cerrar con el segundo aspecto. ¿Cómo lastimamos a una persona y engañamos a una persona económica o verbalmente? El temor a Elohim hace que una persona no pueda engañar a otra persona en asuntos de carácter económico o con asuntos de palabras, en asuntos verbales, porque sabe que Hashem, el Dios Todopoderoso, lo ve, lo escucha y sabe todo. Él conoce los motivos y los pensamientos de nuestro corazón y si engañamos a otros, tendremos que dar cuenta delante de Él de todo lo que Él ya sabe. Daños verbales, por favor, ¿como cuáles dirás? ¿Como cuáles podrían ser? Por ejemplo, dar la impresión al vendedor de querer comprar un producto cuando no hay intención de hacerlo. Recordar a una persona sus pecados del pasado o de sus padres o de sus generaciones. ¿Por qué tenemos que estarle recordando a una persona algo que sabemos que incurrió en una situación? ¿Quién nos llama a ser jueces para juzgar y criticar y recordarle a una persona que algo sucedió alguna vez en su pasado? Decirle al que está sufriendo lo que está haciendo por causa de sus pecados. Es tan común esta expresión. Usted está enfermo así es porque los pecados suyos han sido terribles y su pecado lo tiene en esta condición. Solo Dios conoce el corazón de esa persona. No eres tú el llamado a tomar estas determinaciones. Ahora, de contestarle a personas de una manera grosera, vulgar, falsa o engañosa, utilizando palabras de ofensa, de humillación, de lastimar. Todo esto, mis amados hermanos, afecta el cumplimiento de nuestros mandamientos. Vamos a dejar, mis amados hermanos, nuestra introducción de Parashá Be'ar hasta este punto. Estamos en el capítulo 25, verso 18. Cumpliréis pues mis estatutos y guardaréis mis leyes para ejecutarlos,
para que habitéis seguros en la tierra. Cada vez que algo inapropiado hacia nuestros prójimos, aún hacia nosotros mismos, hermanos, hacia nosotros mismos, estamos incurriendo en estos misbot, en estos mandamientos, y traemos como consecuencia una absoluta miseria y tragedia sobre nuestras vidas. Este es nuestra introducción al tema Be'ar, Parashá número 32. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por visitarnos en nuestro canal en YouTube, gracias también por compartir la enseñanza. Hasta el día de mañana, continuamos en el capítulo 25, verso 18, los veremos cada uno de ellos. Por favor, léalos en casa y así adelantamos juntos en esta tarea. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda. Shalom para todos, mis amados. Muy buen día.